Niños, ¿cómo se encuentran? Te comparto las actividades que realizarás en esta semana comprendida del lunes 14 de junio al viernes 18 de junio. Vamos a iniciar mostrándote la actividad número 1, que es de español. Esta la vas a realizar el lunes 14 de junio. Bien, vamos a iniciar con una nueva temática. Sería la última práctica social del lenguaje que contempla el libro, que consiste en analizar notas periodísticas. Para esto, vamos a considerar estas preguntas que aparecen en la página 145 de tu libro de español. Primera pregunta: ¿cuál es la utilidad de las notas periodísticas? O sea, ¿para qué sirve leer el contenido del periódico? ¿En qué tipo de publicaciones es posible encontrarlas? O sea, podemos encontrar, por ejemplo, noticias, ya sea en periódico, en revistas. Nos pregunta, ¿has leído una nota periodística recientemente? Supongo que sí. Ahorita la mayoría de la gente tenemos contacto con noticias, más ahorita que pasaron las elecciones. Hay mucha noticia sobre esto. Pero también, bueno, hasta en tu celular llegan noticias. Por internet, en la computadora llegan noticias. No necesariamente es obligatorio comprar el periódico para enterarnos de las noticias. Hace mucho tiempo sí era como un medio al que, si tú querías conocer las noticias, pues comprabas el periódico o veías la televisión o escuchabas la radio. ¿Qué sucesos actuales de tu localidad podrían tratarse en una nota periodística? Bueno, te acabo de comentar, pasaron las elecciones y bueno, hay otros sucesos, desgraciadamente, que han ocurrido en nuestra ciudad, hechos de violencia, que bueno, también se comentan, ¿verdad? Ahora, recordarás que en tercer grado también y en cuarto vimos que los periódicos tienen diferentes secciones. Puede haber noticias relacionadas con deportes, con sociales, que sociales se refiere a eventos de personas, si se casaron, si hubo 15 años, si hubo alguna fiesta. Puede haber economía, algunas cuestiones relacionadas con empresas, con el precio del dólar, con negocios. Puede haber política, puede haber policíaca. Hay muchísimas secciones. Entonces, cada sección tiene, pues obviamente, un tipo específico de noticias. Ahora, aquí mismo en tu libro nos indica lo siguiente. En la actualidad, una diversidad de medios de comunicación difunden noticias locales. ¿Cuáles son las noticias locales? Las que se dan aquí, por ejemplo, en tu ciudad o en los lugares más cercanos. Por ejemplo, aquí en Lagos de Moreno, lo que sucede aquí nada más o en las poblaciones. Noticias nacionales, las que suceden en todo el país. Y noticias internacionales, las que suceden en diferentes partes del mundo. ¿Cuál es la intención de una nota periodística? Aquí nos lo dice, mantener informada a la gente. Ese es uno de sus principales propósitos. Nos sugiere el libro que analicemos noticias, pero pues obviamente que no las podemos llevar al salón, pero tú, si tienes oportunidad, puedes analizar algunas noticias, que escuches, que leas y, bueno, te darás cuenta que algunas serán locales, otras podrán ser nacionales y otras pudieran ser internacionales. Ahora, las noticias que se escriben deben de tener ciertas características. Fíjate, el día de hoy vamos a trabajar con dos notas periodísticas. Una aparece en la página 146. Esta es una noticia que tú leerás en la comodidad de tu casa. Está en la página 146. Lleva como título el siguiente: el alumno ganador asistirá a la convivencia cultural en la Ciudad de México.
gana niño potosino la Olimpiada del Conocimiento Infantil. La Olimpiada del Conocimiento Infantil es un concurso que se hace a nivel nacional con los niños de sexto grado. Y bueno, pues obviamente que si es un examen, hay ganadores y los ganadores de los diferentes estados pues llevan algún premio y uno de ellos es asistir con el presidente. Pero bueno, esta noticia, fíjate cómo se hizo. Primero se pone un título y observarás que las letras están más en negritas. El título es como para captar tu atención, ¿sí? Ahora, también hay imágenes, obviamente, bueno, no está de más decirte que este niño, Cristian Adrián Hernández Torres, es el niño al que se está refiriendo la noticia. ¿Cuál es la intención de poner una imagen? Bueno, para que tú sepas de mejor, o sea, sepas de una manera más amplia quién es la persona de quien se está hablando. Entonces, aquí viene descrito como que la información más importante de este hecho, de que este alumno ganó el examen y asistirá a la convivencia cultural en la Ciudad de México. Este niño es de San Luis Potosí. Quiero, repito, que cheques cómo empieza con un título, con letras más grandes, más marcadas. Tú lo puedes hacer con mayúsculas también. Y también hay imágenes. Pero quiero que veas la siguiente noticia que aparece en la página 147. Este es solamente un fragmento, no logré pegar toda. Y esta, igual, checa que al igual que la anterior, empieza con un título, con letra más grande, más negra, y dice, primera medalla mexicana en los Juegos Paralímpicos. ¿Qué son los Juegos Paralímpicos? Los Juegos Paralímpicos son competencias deportivas para personas con capacidades diferentes. Por ejemplo, personas en silla de ruedas, personas que tienen capacidades diferentes, ¿no? Personas invidentes. Y se hacen competencias deportivas. Entonces, aquí nos indica el título te da una idea de lo que se va a tratar. Aquí viene la imagen de la persona a quien se está refiriendo la noticia. Aquí tú te podrás dar cuenta de lo que se va a tratar, que alguien ganó una medalla en los Juegos Paralímpicos. Más adelante dice, Arnulfo Castorena logra la primera presea para México en 2012. Esta noticia ya tiene 9 años. Aquí la palabra presea se refiere a medalla. Más adelante observarás que viene el nombre de un país, Londres, Inglaterra, 31 de agosto de 2012. ¿Por qué crees que se pone eso? Porque estos juegos o esta noticia se desarrolló en Inglaterra, en la ciudad de Londres, y es importante poner la fecha. Siempre es importante poner la fecha, pues para que tú sepas a qué tiempo se está refiriendo la noticia, cuándo sucedió, si es hace poco, si fue hace mucho. Entonces, observa que hay un título, observa que hay imágenes, pero tú leerás estas dos noticias en la página 146 y 147, pero para esto es importante que consideres estos elementos. Estos elementos te permitirán comprender mejor una noticia. En primer lugar, el título. El título va con letras grandes, ¿para qué? Para que tú fijes tu atención en las letras y captes inmediatamente de qué se va a tratar esa noticia. ¿Sí? De hecho, si tú vas por alguna calle y ves un puesto de periódicos, siempre hay una noticia que es la más importante del día y esa la ponen con letra más grande. ¿Sí? Entonces, es importante fijarse en el título, pero ahora estas 4 preguntas es importante que tú las identifiques. ¿Qué es lo que sucedió? El qué. ¿Qué sucedió? Es importante. ¿Dónde y cuándo? Aquí lo podemos ver en esta noticia que Arnulfo Castorena gana una medalla. ¿Dónde y cuándo? Londres, Inglaterra, 31 de agosto. ¿Sí? ¿Cómo sucedieron los hechos? Cuando tú leas, te darás cuenta de que hacen una descripción de cómo ocurrió, qué fue lo que pasó. Ahora, ¿quiénes estuvieron involucrados? O sea, ¿quiénes participaron en esta noticia?
Aquí probablemente te van a hablar de Arnulfo Castorena, pero probablemente te hable de otras personas que también participaron. Aquí, por ejemplo, el alumno asistirá a una convivencia por haber ganado el examen. Por aquí debe de venir la fecha. Por aquí, mira, 16 de julio del 2013. No necesariamente va a venir al principio, es cuestión de buscarlo. Aquí pueden venir nombres de personas que estén involucradas. Entonces, es título, qué sucedió, dónde y cuándo ocurrió, cómo sucedieron las cosas y quiénes estuvieron involucrados. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, cuando tú leas las páginas 146 y 147, que son dos noticias, escribe en tu cuaderno, ¿qué sucedió? O sea, de la primera noticia vas a escribir, ¿qué sucedió? ¿Dónde y cuándo ocurrió? ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Y quiénes estuvieron involucrados? De la segunda noticia, volverás a escribir estas mismas preguntas, ¿sale? Y esto es un primer análisis de estas notas periodísticas. Vamos a pasar a la actividad número 2 para el martes 12 de junio. Cálculo mental. Es importante que tú desarrolles una estrategia para calcular mentalmente, ya sea suma, ya sea resta. Y bueno, en ocasiones el cálculo mental se realiza de manera más fácil cuando son números cerrados, por decirlo así. No te cuesta mucho trabajo si yo te digo cuánto es 500 más 200. No es necesario escribir 500 más 200, hacer la rayita, hacer la suma, ¿no? Puedes calcular rápidamente que son 700 porque son números cerrados, por decirlo de una manera. Pero si dijéramos 538.25 más 124.32, ahí está más. Es más tardado hacer el cálculo mental. Hoy vamos a hacer un cálculo mental que vamos a explicar de qué manera podemos hacerlo para que sea un poco más ágil. Aquí está esta niña, pensando rápidamente algunas sumas que le dijeron. Bueno, el ejemplo que te pongo en esta diapositiva es parecido al que viene en tu libro. Dice aquí, tengo 97. ¿Cuánto debo sumarle para tener 100? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a redondear. En este caso, el 97 voy a aproximarlo al 100. ¿Por qué al 100? ¿Por qué no al 200? ¿Por qué no al 300? ¿Por qué no al 98? Bueno, vamos a redondear, o sea, ¿cuál es el número cerrado, ya sea decena o centena, que esté más cerca? Por ejemplo, el 97. Para llegar a 100, me faltan 3. 98, 99, 100. Cuando estás en el 100, es fácil identificar cuánto te falta para tener 300. 100 para 300, faltan 200. Lo puedes hacer así, 100, 200, 300. 2 de a 100. Ahora, aquí te faltan 3, aquí te faltan 200. Lo sumas y te da 203. Y si tú sumas con calma, con una calculadora, 203 más 97, te darás cuenta que te da como resultado 300. ¿Cuál fue el primer paso? El número lo voy a redondear a centenas. Pero vamos a poner otro ejemplo. A ver, tengo 594. ¿Cuánto debo sumarle para tener 800? Bien, el 594 lo voy a redondear a 600, que es el más cercano. ¿Cuánto me falta? 6. Ahora, ya que estamos en el 600, ¿cuánto me falta para el 900? 600, 700, 800, 900. Me faltan 3 de 100, 300. Aquí faltan 6, aquí 300. En total son 306. Vamos a pensar, si yo te dijera que tengo 289, ¿a cuál lo redondeamos? Al 300. Si tengo, por ejemplo, 893, ¿a cuál lo redondeo? Al 900. En este caso, fíjate, tengo 689, lo más fácil sería, a ver, ya casi termina el 689, yo lo puedo redondear al 700, ¿sí? Y yo sé que me faltan 11 para el 700, ¿sí?
Y ya del 700 es más fácil hacer un conteo hacia adelante. Si estoy en el 194, el 194 se puede aproximar más al 200. Y para llegar al 200, me faltarían 6 solamente. Aquí tengo el 2588, 2500. Pues lo redondeo al 2600. Aquí es como que tú pienses si lo redondeas contando de 10 en 10 o de 100 en 100. Y aquí yo sé que me faltan 12 para llegar al 2600. 4195, 4100 lo redondeo a 4200 y me faltan solamente 5, ¿sí? 4200 y me faltan 5. Y de 4200 pues es más fácil hacer algún corteo. Siempre es más fácil hacer cálculos si tienes 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100. O si tienes 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 o 1000. Que sean números terminados en 0. Pongamos este ejemplo ahora restando. Tengo 1000. Aquí está el ejemplo. Tengo 1000. ¿Cuánto debo restarle para tener 786? Bien, ahora lo vamos a hacer al revés, por decirlo de una manera. Tengo 786, ¿a cuál lo voy a redondear? Al 800, es el que está más cerca. Y me faltarían 14. Bueno, si ya tengo 800, ahora 800, ¿cuánto me falta para llegar a 1000? Aquí cuento de 100 en 100. 800, 900, 1000. 2 de 100 serían 200. Junto el 14 y el 200 y tengo en total 214. Aquí la cuestión es que redondeemos, te digo, haciendo uso de las series del 10, de 10 en 10 o de 100 en 100. Entonces, lo que tú vas a realizar está en las páginas 183 y 184. Las instrucciones que ahí vienen te indican que se haga en equipo y todo eso. No lo podemos hacer. Pero aquí solamente tú vas a contestar la primer columna. Ya lo demás yo me encargo. Por ejemplo, ¿cuánto hay que sumarle a 88 para obtener 1000? Pues el 88 lo puedes redondear a 100 o a 90. ¿Cuánto faltaría? Y ya que lo tengas, cuenta cuánto falta para 1000. Aquí, por ejemplo, tienes 579. Lo puedes redondear, ¿cuánto le falta para 600? Y ya que tengas los 600, ¿cuánto falta para llegar a 3000? ¿Sí? Aquí no le pongas si fue correcta o no, yo me encargo de eso. Igual aquí, tienes 1000, ¿cuánto le debes de restar para obtener 755? ¿A cuánto vas a redondear el 755? Lo puedes redondear a 800. Tienes 3000. ¿Cuánto hay que restarle para obtener 898? Este lo puedes redondear a 900. Y ya de 900, faltan 100 para 1000. Y luego cuentas de 1000 en 1000 para llegar al 3000. ¿Sí? Intenta realizarlo. Es la actividad número 2, páginas 183 y 184. Pasamos a la actividad número 3 para el miércoles 16 de junio, que es de ciencias naturales. Ya hemos visto el movimiento de rotación de la Tierra, el movimiento de traslación. Hemos dicho que el movimiento de rotación de la Tierra tarda 24 horas y da origen al día y a la noche. ¿Sí? Y el movimiento de traslación dura 365 días y 6 horas aproximadamente. Y eso da origen a las estaciones del año y pues propiamente al año solar. Hoy en la página 140 tú observarás que nos indican que la luna también tiene dos movimientos. Igual que la Tierra, tiene un movimiento de rotación y uno de traslación. ¿Qué quiere decir? Que la luna gira sobre su propio eje, hace esto, da vueltas. Pero también, mientras da vueltas, está girando alrededor de la Tierra. Pero aquí hay un dato curioso, que dura 28 días, fíjate bien, 28 días. La Tierra tarda 24 horas en dar la vuelta sobre su propio eje y la Luna tarda 28 días en dar la vuelta sobre su propio eje, pero también tarda 28 días en darle la vuelta a la Tierra. O sea que la rotación y la traslación de la Luna duran lo mismo. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno,
eso origina que siempre se vea la misma cara de la luna. Es como que este dedo esté girando así, al mismo tiempo, están girando y siempre se va a ver lo mismo. De la luna, siempre vamos a observar, desde aquí de la Tierra, se observará la misma cara de la luna. Son dos movimientos, igual que la Tierra, rotación y traslación. Y aquí lo dice en la página 140, por eso siempre observamos la misma cara de este satélite. Obviamente, vamos a observar la cara de la luna cuando está iluminada. Habrá ocasiones en que no está iluminada y ahorita vamos a ver por qué. Pero para esto vamos a recordar que las creencias de hace muchos años respecto a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas, pues obviamente que eran muy diferentes a las que hoy se han comprobado. ¿Te acuerdas que en alguna actividad decíamos, por qué los mexicas decían que todos los días había una batalla entre el sol y la luna? Y bueno, ellos pensaban que el sol se ocultaba y empezaba a pelear con la luna y las estrellas. Y cuando terminaba esa batalla, el sol volvía a salir porque les había ganado. Y eso lo relacionaban con el día y la noche. Y pues ahorita sabemos que eso no es cierto. Sabemos que el día y la noche se dan por el movimiento de rotación. Pero aquí en la página 142 destaco algunos puntos que, por ejemplo, dicen, ni el sol ni la luna se movían. Los dos se habían quedado quietos arriba del horizonte. Entonces, Ejecat, que era el dios del viento, hizo moverse al sol y detrás de él comenzó a andar la luna. Por eso no se mueven juntos. Dura todo el día el sol, pero la luna de noche hace su oficio. Cada noche cumple su deber. O sea, esta creencia es que el viento es el que mueve al sol y también a la luna, pero que nunca caminan juntos. Cada quien lo hace en diferente momento. De hecho, aquí viene escrito este texto en náhuatl. Bueno, así como existían estas creencias, hay un fenómeno que probablemente tú has escuchado. Este fenómeno se llama eclipse. Y bueno, ahorita se cuenta con telescopios, se cuenta con aparatos modernos que permiten incluso saber cuándo se van a producir los eclipses. No sé si recuerdas que cuando veíamos a los mayas, se comentaba en tu libro que los mayas eran expertos astrónomos, que ellos sabían calcular los eclipses, cuándo iban a ocurrir. Pero fíjate que dentro de esas ideas había algunas un tanto raras, porque ellos decían lo siguiente: para los mexicas, los astros se movían por el poder de seres vivientes. Por eso cuando ocurrían sucesos como los eclipses, creían que algún ser poderoso se comía al sol o a la luna. Y aquí fíjate cómo está esto, que se los está comiendo, algo así, como que alguien se está comiendo a alguien. Es un dibujo un tanto raro, pero ellos creían eso. Pero bueno, ¿qué es un eclipse? Probablemente tus papás tal vez han tenido la oportunidad de ver un eclipse. Tú puedes buscar imágenes en internet de cómo es un eclipse. Y bueno, aquí en tu libro, en la página 142, observarás esta imagen. La puedes apreciar mejor en tu libro. Cómo de repente, de estar completamente iluminado, porque es de día, se oscurece por un tiempo y luego vuelve a salir el sol. A mí en lo personal me tocó la experiencia de un eclipse solar en el año 1991, hace bastante tiempo. Fue a mediodía aproximadamente y de repente de estar así acostumbrado al sol, pues a la luz solar, de repente empieza como a oscurecer y se veían las estrellas, los gallos empezaron a cantar, los animales como que se sacaron de onda porque decían, bueno, ¿cómo es que ya va a anochecer? Y los minutos, otra vez volvió a salir el sol. Este fenómeno llamado eclipse es algo que en la antigüedad se explicaba de una manera, pues, tal vez muy fantasiosa, que algún ser extraño llegaba y se comía la luna o al sol.
pero ahorita te voy a mostrar qué es lo que sucede. Dice, los eclipses. Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, obstaculiza la luz del Sol e impide que la Luna se ilumine. A este fenómeno se le llama eclipse lunar. Hay dos tipos de eclipse, eclipse lunar y eclipse solar. Este eclipse es el de Luna. Observa, este es el Sol, esta es la Tierra y esta es la Luna. Pero observas que están juntos. Entonces, no siempre pasa esto. Pasa con cierta regularidad de tiempo. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, pones la mano arriba de un foco? Vas a impedir que parte de esa luz del foco se proyecte hacia abajo. ¿Y qué es lo que va a provocar tu mano? Va a provocar una sombra. Bueno, aquí es algo parecido. La Tierra está en medio del Sol y la Luna durante un breve tiempo, porque acuérdate que la Luna y la Tierra siguen girando. Pero cuando están exactamente juntas, ¿qué crees que pasa con la Luna? La Luna no recibe luz del Sol y es como taparla con una sombra. Entonces aquí en el eclipse lunar no se va a observar la Luna. Aquí puedes observar que la Luna está tapada por esta sombra, pero cuando la Luna avance, se podrá ver. Ese es el eclipse lunar. Y el eclipse solar, dice, cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, impide que parte de los rayos solares lleguen a la Tierra. Es decir, forma una sombra. Se observa un eclipse solar en los sitios de la Tierra donde se proyecta esta sombra de la Luna. Ahora, fíjate que es al revés. Aquí estaba Sol, Tierra, Luna. Sol, Tierra, Luna. Y aquí es Tierra, Luna y Sol. O Sol, Luna, Tierra. No es el mismo orden que acá. Aquí la Tierra está en medio. ¿Sí? Y en el eclipse solar, haz de cuenta que la Luna, en vez de estar aquí, va a estar acá. ¿Sí? En medio. Entonces, el Sol está alumbrando la Tierra. Pero como se mete la Luna, o sea, al estar girando, queda la misma dirección, va a haber una sombra. Y esa sombra va a hacer que esa parte de la Tierra se obscurezca. Pero cuando la Luna se mueva más, los rayos llegarán directamente otra vez a la Tierra. Por eso te digo que cuando, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de experimentar un eclipse solar, está de día y luego se oscurece unos minutos y luego vuelve a salir el sol. ¿Por qué? Digo, no es que vuelva a salir el sol, los rayos del sol vuelven a iluminar. ¿Por qué? Porque la Luna ya no está provocando la sombra. ¿Sí? Puedes observar en YouTube videos sobre los eclipses, ¿sale? Bueno, aquí está otra imagen, el eclipse de sol, fíjate, aquí está el sol, la luna, aquí la luna está provocando una sombra y esta parte va a oscurecer y aquí va a haber sol. Y aquí en el eclipse lunar está el sol, la tierra está tapando y no deja que se vea la luna. ¿Qué es lo que vas a hacer? En tu cuaderno, escribe con tus propias palabras cuál es la diferencia entre un eclipse lunar y un eclipse solar. ¿Sí? Bien, actividad 4 para el miércoles 16 de junio es de geografía. Siempre empezamos con una carta. Esta carta le escribe Ollín a Donají y ella le escribe desde Puebla y ella le está comentando que en el lugar donde vive llovió mucho y como llovió mucho se desgajó, o sea, una parte de la colonia que era como un cerro, la tierra por estar tan húmeda durante tantos días por la lluvia se desgajó y eso provocó que varias casas quedaran sepultadas. Mucha gente murió, se suspendieron clases y pues obviamente que alguien tuvo que ayudar a estas personas. Por ahí dice que llegó el CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y la Protección Civil. En esta ocasión vamos a hablar de los desastres. Quiero que leas la carta e identifiques qué fue lo que pasó.
Cuando hablamos de un desastre, de repente se nos viene a la mente, pues, la idea de algo malo. En la página 167 nos indica que los desastres pueden ser desastres naturales. O sea, un desastre natural puede ser algo que ocurrió debido a lluvia, cayó granizo, hubo un temblor, hubo un incendio, hubo un descenso en la temperatura y se secaron las plantas, o hubo una explosión, o una epidemia, una pandemia como la que estamos viendo ahorita, o hubo un accidente de vehículos. Entonces, podemos identificar que en el lugar donde vivimos puede haber muchos desastres. Y esos desastres obviamente que no los podemos predecir, no podemos saber cuándo va a ocurrir. Hace como un mes aquí en nuestra ciudad, no sé si recuerdes, que llovió bastante. Y probablemente en la tarde nadie veía o no se veían señales de que pudiera llover. Sin embargo, a las pocas horas empezó una tormenta y se inundaron algunas casas, algunos vehículos se arrastraron, se los llevó la corriente. Y bueno, no se pudo evitar eso. No podemos decir que vamos a correr con un paraguas grandote y evitar que la lluvia caiga, ¿no? Aquí lo que se debe hacer es buscar la forma de disminuir los efectos de los desastres y pues buscar formas de resolver los problemas que provoque un desastre. Cuando lees la carta te darás cuenta que dice que estos niños se quedaron sin clases. Pudieras decir, ah, pues qué padre, ¿no? Se quedaron sin clases. No, pero eso es un problema. Aquí en México, por ejemplo, cuando llega la temporada de huracanes, en algunos lugares de nuestro país se inundan. Entonces, cuando se inundan las poblaciones, las escuelas prácticamente no pueden dar el servicio. ¿Qué es lo que hacen las familias? Pues no pueden ir a trabajar, pueden tener problemas en su trabajo. Un problema lleva a otro, ¿sí? En algunas ocasiones el agua se mete a las escuelas, destruye las bancas, destruye los libros y no puedes llegar al día siguiente a tomar clases, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo hay que enfrentar este tipo de desastres, cómo hay que prevenirlos. Te voy a presentar dos imágenes. Esta imagen es de un tsunami. Un tsunami no es otra cosa más que un temblor que sucede en el mar y el momento en que las placas tectónicas se mueven provocan que haya un movimiento inesperado y un incremento en el nivel del agua. Aquí, por ejemplo, podrás ver que esta ola puede tener muchísimos metros y esta ola va a llegar hasta aquí a la orilla y va a arrasar con todo esto. Y aquí, pues, imagínate la gente que está viviendo aquí. Pues difícilmente podrá salir. Desgraciadamente, esto ha destruido muchísimas ciudades. Tenemos un temblor. Esta es una fotografía que se tomó después de un temblor. ¿Tú crees que las personas tuvieron tiempo de salir de su casa? Tal vez no. ¿Qué es lo que se ha hecho en los lugares en donde hay muchos temblores? Bueno, se procura construir con mayor seguridad, con mayor firmeza o con mejores materiales. Pero pues dicen que con la fuerza de la naturaleza el hombre pues no puede hacer gran cosa. Esta imagen, me encantaría que buscaras por ahí en internet la palabra Chernobyl o Chernobyl. En 1986, aquí había algunas fábricas, algunos laboratorios que estaban haciendo algunos experimentos y pues resulta que algo se salió de control y provocó que hubiera unas explosiones. Y esas explosiones lanzaron a la atmósfera, lanzaron al aire varias sustancias radiactivas y todas esas sustancias dañaron a la población. Esto fue en 1986, ya hace bastante tiempo de esto, 34, 35 años. Y esta localidad, aquí ya no vive nadie. ¿Por qué? Porque ya fue imposible vivir. Era arriesgado que las personas vivieran ahí. Desalojaron a todas las personas que vivían ahí. ¿Para qué? Para que
todo lo que quedó ahí en el ambiente no los dañara. Y eso es un desastre también. Esta imagen es la imagen de un tornado. Y los tornados, por ejemplo, pues aquí no es muy común en México, pero en Estados Unidos, en Kansas, si no me equivoco, es muy frecuente que haya estos tornados. De hecho, muchas de las personas construyen sótanos en sus casas y esa es una manera de prevenir. Entonces, este tornado empieza a girar, empieza a dar forma y llega el momento en que puede levantar hasta carros, puede destruir casas, puede quitar cables, postes. Y bueno, aquí, te repito, la fuerza de la naturaleza pues se demuestra, es bastante. Y pues, ¿qué es lo que ocurre después de un tornado? Pues hay mucha destrucción, hay que volver a construir. Este niño en esta diapositiva te manda este mensaje, dice, los desastres no siempre se pueden evitar, pero sí podemos tomar medidas preventivas. Aquí en Lagos de Moreno tenemos un río. Ahorita, por ejemplo, tú puedes ver que lleva poca agua, puras aguas negras, pero en algún momento, bueno, tus papás te podrán contar que hubo ocasiones en que el río se desbordaba, llegaba hasta lo que conocemos como la calzada, subía bastante. Y bueno, no es que nos pongamos a poner tablitas en las calles para que no pase el agua, ¿no? Ahí probablemente se tendría que diseñar algún plan para evitar, o si se sabe que la presa del 40 ya tiene mucha agua, pues buscar una estrategia para que las personas de ahí desalojen, aunque pierdan su casa, aunque su casa se destruya. Aquí lo importante es no perder vidas humanas. Bueno, en la página 167 aparece este esquema, que es lo que me vas a presentar. Tú vas a investigar o vas a preguntarle a algún familiar si conocen de algún desastre que haya ocurrido aquí en la localidad, aquí en Lagos de Moreno. Y si no recuerdan alguno, podrás investigarlo. Está, por ejemplo, el temblor de 1986 en México. Fue uno de los más grandes. O el tsunami que hubo en Tailandia. O tú pudieras investigar algún otro desastre natural. Aquí en medio pudieras poner el nombre del desastre y poner si fue un desastre humano o sea, un desastre provocado por el hombre o fue un desastre natural. Ahora, aquí puedes escribir a lo mejor temblor o tsunami. ¿Qué lugares afectó? ¿En dónde perjudicó? ¿Cuándo sucedió? La fecha. Es algo así como lo que vimos en la noticia. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué se puede hacer para prevenirlo? ¿A cuántas personas afectó? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? ¿Sí? Por ejemplo, yo recuerdo en 1986, muchas personas se quedaron sin trabajo, muchas personas quedaron sin familia, hubo muchos niños que quedaron huérfanos, hubo un hospital que se derribó y pues afortunadamente salvaron a algunos niños que estaban en incubadoras, pero fueron niños huérfanos porque las mamás murieron. O sea, tiene una parte fea esto de los desastres. Entonces, tú investiga y registras tu información aquí en la página 167. Voy a pasar a la actividad número 5 para el jueves 17 de junio, que es historia. Ya vimos las etapas de la independencia, ya vimos cómo los criollos querían, pues, tomar el poder. ¿Te acuerdas que dijimos que España, que era quien nos tenía conquistados, llega un momento en que Napoleón invade España y Napoleón pone a un gobernante? Entonces, los de la Nueva España decían, bueno, si ya no está Fernando VII, que es el rey de España, pues no queremos obedecer a un francés, no queremos obedecer a ellos, mejor nos independizamos. Y hubo una serie de planes, las conspiraciones, total que se levantan en armas. Y hoy vamos a ver esto. De la página 168 a la página 170 encontrarás esta información. Aquí recordaremos lo que sucedió en la primera etapa. En la primera etapa recordarás que los personajes principales fueron Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Miguel Hidalgo era una persona muy inteligente, leía mucho y él tenía ideas de la ilustración. Era un pensador ilustrado. Él estaba a favor
de que hubiera igualdad, estaba en contra de la esclavitud, de la desigualdad social, y él creía que la Nueva España no debía de obedecer a otro país, que debería de ser libre. Entonces, fíjate, las ideas de Hidalgo, y Hidalgo de hecho era muy inteligente, leía libros en otros idiomas, seguía las ideas de algunos pensadores de Francia o de Inglaterra. Y bueno, él decide el 16 de septiembre de 1810 invitar a la gente a levantarse en contra del gobierno del virrey. Aquí dice, destituir a la autoridad virreinal. Y tú te sabes la historia de que en la iglesia de Dolores él toca la campana, la gente se reúne y les invita a luchar para quitarle el poder al virrey. Pero te darás cuenta que él solamente logró convencer a personas pues con muy pocos recursos, personas explotadas, peones, mineros, campesinos, artesanos, indígenas, mestizos. Y ellos pues, imagínate, no tenían armas, ellos llevaban hondas, o sea, como unos mecates para lanzar piedras, llevaban palos, machetes, instrumentos de labranza. No era un ejército en forma. Aquí dice, formaron un ejército improvisado. O sea, no eran soldados, era gente que tenía ganas de cambiar y pues ellos no sabían manejar armas. Por eso aquí dice que carecían de instrucción militar. Aunque Ignacio Allende, que fue otro de los líderes de la primera etapa, él los pudo organizar y tratar de que fueran un ejército disciplinado. Entonces ellos, Ignacio Allende y Miguel Hidalgo, forman el ejército y una de las primeras acciones es irse a la ciudad de Guanajuato. Ahí había muchas personas ricas, iban tras ellos y como se enteran de que Hidalgo y Allende y su ejército iban a entrar a Guanajuato, todos los ricos, los españoles ricos, se esconden en una bodega, en una alhóndiga, que la alhóndiga es un lugar en donde se almacenan granos. No sé si tú has ido a Guanajuato, todavía existe ese edificio. Ahí se encerraron las personas ricas, pero ¿qué crees? Hidalgo, Allende y todo su ejército, pues se metieron a ese lugar y hicieron una masacre, mataron a todas las personas que había ahí. Es una parte injusta esa. Siguieron peleando. Hay una batalla muy famosa que es la batalla del Monte de las Cruces, que esa la ganaron Hidalgo y Allende. La ganaron y eso les daba confianza en decir, mira, le estamos ganando a los españoles. Pero ¿qué crees que pasó? Cuando ganaron esa batalla, quisieron seguir avanzando hacia la capital, hacia donde estaba el virrey. Pero ¿qué crees? Hidalgo no quiso. Allende sí quería, Hidalgo no quiso. Y ahí empezaron a chocar. ¿Eso qué crees que provocó? Que mucha gente se desanimara y dijera, no, pues yo ya no le sigo. Entonces hubo gente que se quedó con Hidalgo y hubo gente que se quedó con Allende. Entonces, de ser un gran ejército, ahora quedó dividido. ¿Y qué pasa si un ejército queda dividido? Pues las posibilidades de ganar, pues disminuyen. Posteriormente hubo una batalla, fue muy decisiva, se llama la batalla del Puente de Calderón. Si vas rumbo a Guadalajara por la carretera libre, ahí aparece, ahí en la carretera está el letrero del Puente de Calderón, ahí se libró esa batalla, pero ¿qué crees? Ahí pierde Miguel Hidalgo, pierde contra los españoles ganan esa batalla y pues Miguel Hidalgo y otros de sus hombres tratan de escapar y deciden ir a Coahuila, a Estados Unidos, a conseguir armas, pero en el estado de Coahuila los detienen, los apresan y los fusilan. Y de hecho, probablemente tú sepas la historia, los fusilan, los decapitan y sus cabezas las cuelgan en unas jaulas y las cuelgan en la Alhóndiga de Granaditas. Si tú algún día vas a Guanajuato y vas a la Alhóndiga de Granaditas, en las 4 esquinas, ahí podrás ver que están los letreros y dicen, aquí estuvo la cabeza de Hidalgo, aquí estuvo la cabeza de Aldama, ¿sí? Bueno.
La lucha, la primera etapa no terminó con la independencia. ¿Te acuerdas de José María Morelos, que era el de la segunda etapa? José María Morelos fue alumno de Hidalgo y de una u otra manera tenía las ideas de Miguel Hidalgo. Aquí la gran diferencia fue que Morelos tenía un ejército más disciplinado y pudo ganar más batallas. De hecho, hay un pasaje interesante que en la ciudad de Cuautla, Morelos, los españoles los rodearon y pues los rodeaban y no dejaban que salieran. Y pensaban que al tenerlos rodeados, pues se iban a rendir. Pero ahí surge la historia de un niño como de 12 años, Narciso Mendoza, un niño de 12 años. Algunos dicen que de 12, otros dicen que menos. Él disparó un cañón para tratar de distraer a los españoles y logró él que los españoles por ahí se confundieran y los que estaban sitiados pudieran salir. Fue un hecho histórico. De hecho, hay un monumento en la ciudad de Cuautla que se llama el Niño Artillero. Eso fue en la época de Morelos. Morelos tenía igual ideas de libertad. Él, pensó que hacía falta un gobierno que unificara a todos los que estaban a favor de la independencia. Entonces, él, en el año de 1813, Hidalgo ya había muerto, obviamente, convoca una reunión que le llamó Congreso y lo hizo en una ciudad llamada Chilpancingo. Actualmente se encuentra en el estado de Guerrero. Y en esa reunión escribió un libro llamado Sentimientos de la Nación, en el cual planteaba que América tenía que ser libre, independiente de España, que no tenía que haber esclavos, que no tenía que haber castas, ¿sí? Si te das cuenta, había algo parecido en su pensamiento, en el pensamiento de Morelos y en el pensamiento de Hidalgo. Y bueno, ese libro tenía como las leyes que pudieran permitir un funcionamiento distinto a nuestro país. Pero la lucha seguía y bueno, resulta que a Morelos también lo toman prisionero y muere fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal Ecatepec, en el Estado de México. Pero aunque él muriera, pues la lucha seguía, ¿sí? En las siguientes etapas que veremos después. ¿Lo que me vas a entregar? Hay dos imágenes, dos pinturas, una en la página 168 y otra en la página 171. Chequen la página 168. ¿Qué crees que está diciendo Hidalgo o qué crees que les están diciendo estas personas a Hidalgo? Observa la vestimenta de estas personas. No son personas pudientes, no son españoles, obviamente. Probablemente sean campesinos, mineros, personas que querían libertad también. ¿Qué crees que le estaban diciendo a Hidalgo o qué crees que Hidalgo les estaba diciendo? De acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo a lo que has escuchado sobre el pensamiento de Hidalgo. En la página 171 está Morelos. Este de aquí es Morelos. Quiero pensar, imagínate que aquí están escribiendo los sentimientos de la nación, están escribiendo las nuevas leyes. ¿Qué crees que les diría José María Morelos? Escríbelo en tu cuaderno, puedes poner en tu cuaderno. Yo creo que Miguel Hidalgo, en la pintura de la página 168, está diciéndoles esto. Punto y aparte. Yo creo que en la pintura de la página 171, José María Morelos les está expresando lo siguiente, ¿sí? Obviamente que estas pinturas están realizadas pensando pues, en lo que ellos realizaban. No creo que Morelos les esté diciendo, ¿quieren jugar fútbol? No. Están hablando acerca de sus ideales. Bueno, vamos a formación cívica y ética para el jueves 17 de junio, que es la actividad número 6. Hemos hablado de las autoridades, hemos hablado de la justicia, que justicia es darle a cada quien lo que se merece conforme a las leyes, ¿sí? Y aquí en la página 106
nos habla de las autoridades y la procuración de justicia. Aquí la palabra clave es esta. ¿Cómo se procura justicia? O sea, ¿quién debe de atender todo lo relacionado con la justicia? Tiene que haber autoridades, ¿sí? Y obviamente que esas autoridades deben de vigilar el cumplimiento de las leyes y también las personas tenemos que exigir que se cumplan, ¿sí? Y si no se cumple una ley, se debe de sancionar. ¿Te acuerdas que dijimos, bueno, comentábamos la semana pasada sobre la imagen de la justicia que tenían los romanos, una mujer con los ojos tapados y con una balanza, con una espada? Y decíamos que con los ojos tapados, pues para que no hubiera distinción. Pero hoy vamos a ver este caso. Está en la página 107, es una historia de unas ranas. Lleva por título Las ranas que pedían justicia. Dice, un día la rana Jacinta buscaba con desesperación una lombriz, un mosquito, lo que fuera para saciar su hambre. De pronto vio un insecto y gritó, ¡comida! Sacó su lengua para alcanzarlo, pero su vecina Tiburcia sacó antes su lengua y lo atrapó. Entonces comenzó el pleito. Jacinta gritaba, era mi insecto, no debiste comértelo. Tiburcia contestó, yo lo atrapé volando, no te lo quité. Hubo tal revuelo que llegó la rana policía y les dijo, las voy a encerrar a las dos. Las demás ranas se dividieron en dos bandos. Una apoyaba a Tiburcia y otra a Jacinta. Se preguntó la rana policía, ¿quién tiene la razón? Entonces recordó que en un charco vecino vivía una rana juez y fue a buscarla. El policía no pudo resolver esta situación. Tuvo que ir con la rana juez. ¿Cuál es el problema entre Jacinta y Tiburcia? Pues cada quien decía tener la razón. ¿Por qué la rana policía decidió buscar al juez? Pues para que la rana juez decidiera, en base a lo que escuchara y en base a las pruebas que cada quien presentara, que la rana juez decidiera quién tenía la razón, quién no. Imagina que tú eres la rana juez. ¿Qué deberías considerar para tomar una decisión? ¿A quién le darías la razón? ¿A Jacinta o a Tiburcia? ¿Qué solución le darías? Piensa en eso. Esto que le pasó a las ranas, a Jacinta y a Tiburcia, es algo muy común en nuestra sociedad. ¿Quiénes son los que procuran la justicia? Bueno, hay autoridades que se encargan de impartir justicia. Ellos investigan las denuncias e imponen las sanciones. ¿Qué es una sanción? La sanción es un castigo que la ley te impone para quien no cumpla las leyes. Puede ser una multa, puede ser un arresto, puede ser la prisión en la cárcel, estar encarcelado por algunos años, qué sé yo. En algunos países, de hecho, está la pena de muerte y eso pues sí está muy crítico. Fíjate, aquí en esta parte tenemos diferentes autoridades. Aquí, fíjate qué es lo que hace cada quien. Policía, detiene a quien comete el delito. La policía tiene esa facultad. Hay otra autoridad que se llama Ministerio Público. Recibe las denuncias e investiga los hechos que pueden ser delitos. Fíjate bien, nada más recibe las denuncias. No te resuelve. Recibe solamente tu queja, ¿no? Tú vas a demandar a alguien, expones una situación y ellos los investigan, nada más. Está el juez, valora los hechos y determina quién tiene la razón y él dice o da una sentencia. Dice, eres culpable, eres inocente, puedes irte o eres culpable, tantos años de cárcel o una multa de tanto dinero. Y el magistrado o magistrada revisa las sentencias de los jueces cuando hay un desacuerdo. O sea, cuando este juez ya dio una sentencia y a lo mejor no están muy de acuerdo, el magistrado es quien tiene la última palabra. Hay un caso que aparece aquí, entonces, tiene que ver con un problema que tuvo Enrique y Andrés.
algo así como que Andrés invadió parte del terreno de Enrique y por ahí se provocaron algunas situaciones. Aquí tú observarás que está A, B, C y D. Esto está en la página 109, ¿eh? Página 109. No se alcanza a ver aquí, pero es la página 109. Entonces aquí dice, por ejemplo, ya no podían tomar agua en el río y decidió denunciarlo. Aquí aparece la letra A. Pero las autoridades pensaron que Enrique mentía y le dieron una sanción. Letra B, alguien le dio una sanción. Y luego dice que fue con otra autoridad, la letra C. Y luego más adelante dice que puede ir un representante de la ley a buscarlo si no cumple con las indicaciones que le dieron. Eso está en la letra D. Pero aquí viene A. La letra A, B, C y D tienen que ver con esta lectura. Tú las vas a contestar, vas a decidir qué autoridad fue la que ayudó o la que hizo esta acción. Por ejemplo, ¿con quién imaginas que acudió Enrique para hacer la denuncia? ¿Policía, Ministerio Público, magistrada o juez? ¿Quién piensas que puso la sanción? ¿Quién pone las sanciones? ¿Policía, Ministerio Público, juez o magistrada? C. ¿Qué autoridad consideras que seguiría escuchar a Enrique? ¿Quién va a escuchar a Enrique? Juez, policía, Ministerio Público, magistrada. Y la última, ¿quién tendría que ir por Andrés si no cumple con lo acordado? Policía, Ministerio Público, magistrada o juez. Cada quien, te repito, tiene una función, pero tú le viene el caso, ¿sale? Le viene el caso, hay un problema que tuvieron Enrique y Andrés y checa cómo lo resolvieron. Entonces, las preguntas que vas a responder son estas. Las vas a escribir en tu cuaderno y las vas a contestar ahí mismo. ¿Quién le ayudó a Enrique? ¿Sale? Actividad 7 para el viernes 18 de junio. Vamos a volver a analizar las notas periodísticas. ¿Te acuerdas que hablamos de una noticia sobre un niño que irá a una convivencia cultural por haber ganado un examen y la de un atleta paralímpico que ganó una medalla? Ya dijimos que la intención de una nota periodística es informar sobre un hecho, pero para eso tenemos que identificar el título, saber qué pasó, quién o quiénes, cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó. Y todas las noticias se deben de ordenar de mayor a menor importancia, de mayor a menor importancia. Entonces, al inicio siempre aparece como que la información clave y se llama entrada. Y nos dice que en la entrada aparece en el primer párrafo y es para atrapar el interés del lector. O sea, siempre que lees el título y los primeros párrafos, ahí te van a informar qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Ahí te van a centrar toda tu atención. En la página 151 viene este esquema que le llaman pirámide invertida. O sea, fíjate que va de lo más a lo menos, ¿sí? De lo más ancho a lo más angosto. En este caso es la mayor importancia a la menor importancia. El título, incluso con letras más grandes, dice oración breve y precisa que se refiere al contenido de la nota. Entrada son los datos más importantes de la noticia. Cuerpo de la noticia son los datos del acontecimiento que completa la idea principal. Y el complemento, datos secundarios, datos menos importantes. Una noticia debe ser breve. Tiene que ser clara, con un lenguaje sencillo y pues no meterle más datos de los que no deben de ir, ¿sí? Lo más sencillo que se pueda para que sea entendido. Entonces, vas a volver a analizar la noticia de la página 146, que es la del niño que ganó el examen e irá a la convivencia. Y en pocas palabras vas a notar cuál es la información principal de esa nota. En pocas palabras, ¿de qué se trata? ¿Qué datos se indican en la entrada, en el primer párrafo? ¿Y cuáles son los otros datos que se ponen ahí? Esos datos obviamente son de menor importancia, pero tienen que ver con la noticia. Vamos a pasar a la última actividad, actividad 8 para el viernes 18 de junio, matemáticas.
Estamos con el cálculo mental. Si yo te presento esta recta, pudiéramos decir que aquí va el 375, aquí el 400 y el 430. Yo te pudiera decir, ¿cuál está más cerca del 400? Pues a lo mejor aquí dices, haces un cálculo mental y dices, de 375 para 400, y empiezas a hacer el cálculo mental, lo cierras a 380, y 380, 390, 400, faltan 20, aquí faltan 25. Tú dirías, de aquí a aquí, faltan 25. ¿Sí? Y de 400 a 430, pues obviamente hay una distancia de 30 números. ¿Cuál es el número más cercano al 400? El número más cercano al 400, obviamente que es el 375. Pero aquí lo estamos viendo en una recta. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, hay un juego que aparece en tu libro que se llama el más cercano. Y aquí, por ejemplo, nos dice, a ver, en la primera ronda hay un tablero que tiene el número 180. Pedro sacó una tarjetita con el 140, Eva con el 160, a ver, te lo voy a señalar con el puntero. Pedro sacó una tarjetita con el 142, Eva con el 160, Toño con el 153 y María con el 195. ¿Cuál será el ganador? O sea, ¿cuál es el número más cercano al 180? Entonces, se me ocurre poner esta recta y decir, a ver, pues, Pedro tiene el 142. Entonces aquí puse la letra 142, pues iría, obviamente, más a la izquierda, ¿no? Más a la izquierda del 180. El 180 lo puse aquí. Luego, Eva, 160. El 160, pues, obviamente, va más cerca que el 180, ¿no? Aquí. Toño, 153. El 153, obviamente que no lo voy a poner después del 180. No lo voy a poner después del 160. Lo pondría tal vez aquí, 153. Ahí puse arriba la T de Toño. Y María, 195. Este sí va después del 180. Entonces, aquí, en esta recta, yo los acomodé y obviamente que ni Pedro ni Toño son de los que están más cercanos, porque antes hay otro número, que es el de Eva, 160, y el de María, 195. Entonces, de estos dos, ¿cuál es el más cercano? De 160 para 180, ¿cuánto falta? De aquí para acá faltan 20. Tengo 160, me faltan 20 para llegar al 180. Y del 180 al 195, ¿cuánto me faltaría? Habría un espacio de 15. ¿Cuál es el número más cercano al 180? Entonces, 195. En este caso, el ganador es María, ¿sí? Podemos hacerlo de manera lógica, dibujando una recta o calculando cuál número pudiera estar más cerca al número sugerido. Este juego, el libro le llama el más cercano y es lo que tú vas a hacer. En la página 185 viene este juego. Tú vas a realizar cálculo mental y a identificar quién es el ganador en cada ronda. Aquí, por ejemplo, en la ronda número 1, el número es el 260. Luis está en el 300. ¿Está cerca o no? ¿Cuánto le falta, por ejemplo, el 260 para llegar a 300? Le faltan 40. 238, ¿cuánto le falta para el 260? Le faltan 22. 248 para el 260 le faltan 12. 279 para 260 son 19. ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el que está más cerca? No importa que se pase. El chiste es que tenga la menor distancia. ¿Sale? Es toda la actividad que te presento a esta semana. Espero que la realices y pues si hay algún inconveniente avísame con tiempo. ¿Sale? Cuídense mucho. Que estén muy bien.